¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Acá estamos nuevamente, como todas las semanas, tratando de llevarles a ustedes este encuentro con Interior Neuquino. Y el pasado 3 de julio se recordó el Día del Locutor. Importante profesión que se inició aquí en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén con la creación de LU5 Radio Neuquén allá por el año 1945. Y en el año 1943 se creó también la Sociedad Argentina de Locutores, un 3 de julio, y por eso el 3 de julio entonces es el día que se recuerda esta actividad. Y hoy vamos a tratar de hablar un poco de esto, de lo que es la locución y la radio. ¿Con quién? Con los pioneros, con los que iniciaron de alguna manera en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén la radiodifusión a través de distintos locutores que ocuparon distintos espacios durante mucho tiempo y que se caracterizaron por su actividad fundamentalmente importante en función de las producciones que lograron hacer y además por ser partícipes de este acontecimiento que cambió un poco la vida de la gente de esta región norte de nuestra Patagonia, la radiodifusión. Los locutores entonces pioneros, hoy los recordamos en este encuentro de Interior Neuquino, que de alguna manera cumpliendo 46 años de trayectoria, nuestro programa nos ha permitido tener un archivo y testimonios de aquellos que fueron los pioneros de la locución en nuestra región. Acompáñenos una vez más. El 3 de julio de 1943, un grupo de profesionales del micrófono que venía trabajando en las primeras radioemisoras del país creó la Sociedad Argentina de Locutores, SAL. En esta fecha se celebra el Día del Locutor. A raíz de este acontecimiento, queremos recordar a quienes fueron los pioneros de esta actividad en nuestra región, que alcanza a la Patagonia Norte con las provincias de Río Negro y Neuquén, y a todos aquellos que llevan adelante esta profesión en radio, televisión y ámbitos relacionados a la actividad en todo el territorio provincial. La primera emisora instalada en la región del Alto Valle fue LU5 Radio Neuquén en el año 1945. Algunas voces que dieron inicio a esta nueva etapa de la difusión ya no están. Pero sí Rita Salto o Silvia Salgado con su nombre artístico, que nos recuerda aquel momento y nos cuenta cómo vivió su profesión. Aquí transmite LU5 Radio Neuquén, integrante de la red argentina de emisoras Splendid, con estudios en la ciudad de Neuquén y planta de transmisión en la... Éramos 3 chicas que estudiábamos, 3 neuquinas que estudiábamos en Buenos Aires. Acá no había escuela secundaria, y recibimos una nota del señor Gache, en aquel tiempo, el director del R4, para que nos presentáramos aquí a rendir una prueba de voz microfónica, dicción, etcétera. Bueno, de las 3 quedé yo, así que puedo decir que cumplo los 50 años de locutora cuando LU5 cumple los 50 años de emisora. Siempre como locutora, animadora, hice periodista, también se hice periodista, por supuesto. Y porque en aquel tiempo hacíamos un poco de todo. Nos mandaban a hacer algo y teníamos que o aprenderlo allí o
saber cómo teníamos que desenvolvernos en cada cosa, y todo a pulmón, el ser humano era el que hacía todo. Y bueno, ahora es todo más informal, ¿no? Ahora están las maquinitas, ahora estamos con la computadora, todo prácticamente muy servido. Antes teníamos que luchar para buscar las cosas, hacerlas. Tal es así que en la maquinita de escribir nos escribíamos los textos, lo que íbamos a decir, lo estudiábamos. Ahora no, ahora todo es el internet, la computadora, todo maquinita. Junto a ella, otras voces fueron protagonistas de la historia radiofónica. Se iniciaba una nueva etapa de las comunicaciones. Bueno, yo del 45 estuve permanentemente hasta que me tuve que retirar por una afección a la garganta y volví años después como jefe de locutores, ya en otra época, que también yo mismo noté el cambio. Noté el cambio porque al principio todo era rudimentario, así que todo había que improvisar, había que tratar de salir del momento al aire, en fin, había muchas cosas que después se suplieron, estuvieron muy bien porque después ya empezaron a venir los aparatos, empezaron a venir los libretos, empezaron a venir un montón de cosas que facilitaban la labor del locutor. Sí, yo empecé a trabajar en el año 49, tengo la ficha precisamente de ingreso, la cual tomo como dato de ingreso a LU5, ahí lo tenés vos, sí. Es en el año 49 exactamente, el 17 de marzo. Agustín Orejas y sus audiciones. Gran Parque Radial del Éter, el Club Musical del Aire, La Valija, el Show de los Discos Olvidados y Radio Emoción, en compañía de su hijo. Luis López Cacayún, el marido de Rita Salto, de Silvia Salgado, como quieran llamarle, que era director artístico. Estaba con Valenti, que era el gerente en ese momento. Entonces le dije, ¿se podrá entrar en el U5? Y vení, pibe, te vamos a probar. Y así fue. Fui al U5, me probaron. Primer mes era el sueldo 120 pesos. En aquella época no se pagaba porque estaba practicando. Así que el primer mes se trabajó practicando. Y ya después ya quedé definido. De los arenales, regada en sangre del bravo Saigüeque, grito que está... En poco tiempo, LU5 Radio Neuquén fue incorporando nuevas voces de aquellos que por distintas actividades afines llegaban para quedarse y transformarse en profesionales de las comunicaciones. Milton Aguilar, conocido como excelente poeta y recitador, y creador de un tema tan querido a los neuquinos como Quimei Neuquén, junto a Marcelo Verbel, se inició en LU5. Escuchemos su testimonio. Como relator y recitador. Ese fue mi comienzo, digamos, en radio de LU5 hasta el año 49, en que yo ya hacía un programa, ya estaba en el secundario, hacía un programa de recitados nada más, Arriando en Sueños se llamaba, recitaba 3 poemas y ponía 2 discos, 2 veces por semana. Y después empecé a hacer locución comercial, por casualidad, en la red de altavoz, donde fuimos varios también. Entonces, ahí hago mi comienzo. Ahora estamos un mes haciendo, y Vanoli, que era amigo de mi padre, le pidió que fuera a la radio porque le faltaba un locutor, y ahí a los 15 años comencé. Lo que empezó como siendo un juego fue el motivo de mi subsistencia y de carrera, porque yo quería estudiar en realidad, y mi padre tenía miedo que descuidara los estudios. Y empecé eso por una necesidad y después se tornó en una ayuda a mi hogar porque era un sueldo que entraba y así pude terminar también mi carrera. Yo era de un momento dado, tenía 15 años, el locutor más joven del país. La radio fue mi escuela, mi gran escuela. Locutores, una actividad con diversas facetas, en la medida que se requiera animar un show o un programa, leer noticias, avisos comerciales, actividades deportivas, tanto en la radio como en la televisión. Mi paso por la radio, te comento que fue a causa de Miguel Valenti, quien entonces era el director de LU5 Radio Espléndida de Neuquén. Así que me inicié ya por el año, no sé si fueron fines del 48
o en febrero del 49. Esas todavía son mis dudas, que tendría que comenzar a buscar papeles. Y en el año 56 fui trasladada a LR4, Radio Espléndida de Buenos Aires, donde me junté con mi gran amigo Salmini, que ya estaba trabajando allí. Fue el lanzamiento hacia el cariño de la gente, tanto de nuestra ciudad, de nuestro territorio y del valle entero. Lo más lindo que yo conservo de la emisora es el amor que desperté en la gente. Locutores que marcaron un estilo y una época en la radio y televisión de nuestra región. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos recordando a los pioneros de la locución porque el pasado 3 de julio se recordó el Día de los Locutores. La pausa y ya retornamos. Tu abuelo manejó casi toda la noche cuando supo que ibas a nacer. Eso pasó acá. Acá todos somos Ayelén. Por eso nos pusimos felices cuando se sumó a la pyme de su familia. Somos Juan cuando decidió quedarse en el norte y seguir la tradición de su padre. Valentina confió en el barrio donde nació para abrir su primer restaurante. Andrés también es muy nuestro. Él llevó su pasión por la energía de nuestra provincia a lo más alto. Emiliano apostó por este paraíso para quedarse. Mira a Martina, ella nunca dudó que iba a terminar su carrera. Es como ese orgullo que nos da haber hecho posible un gasoducto que lleva energía a muchísimas generaciones. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros. Conocemos el frío. Nos acompañamos en cada paso. Nos entendemos con solo una mirada. Somos de acá. Desde hace 65 años sabemos que donde cada neuquino decida estar, vamos a estar. Siempre vamos a estar. BPN. Estamos. Estamos en la obra más importante de la ciudad, la Gran Avenida. Y te quiero contar que venimos mucho más rápido de lo que teníamos previsto. 2.200 camiones ya retiraron todo el material y tenemos la base lista para comenzar con los bulevares. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos la neuquina, trabajando las 24 horas. Presupuesto propio, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Y continuamos de alguna manera con motivo de haberse recordado el pasado 3 de julio, el Día del Locutor, a los pioneros o parte de los pioneros que desarrollaron su actividad radiofónica en nuestra región. La llegada de la televisión con las instalaciones de LU84 TV Canal 7 a la ciudad de Neuquén permitió llevar la imagen a todos los hogares y comenzar a disfrutar de otros acontecimientos y expresiones artísticas que incentivaron el conocimiento y la difusión de los aspectos culturales. La tarea del locutor se incorporó a esta nueva etapa, poniéndose a la altura de las circunstancias. Lo único que estudié después de secundario fue teatro, que me apasionaba, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, dirigido por Nina Cortés. Cuando egresamos conformamos una gran compañía de teatro independiente que fue la Comedia del Sur, y una noche estábamos haciendo cuentos de Chejo, este animal extraño, apareció y en la función quiso hablar conmigo el gerente general de L2 Radio Bahía Blanca, don Mario Libertela, que iba a ser el gerente de un canal de televisión que iba a aparecer, Telenueva Canal 9. Entonces él me dijo, yo tenía 23 años, me dijo que pensaba que el canal tenía que tener, además de los locutores, algún presentador que sea actor, porque sabía mover, sabía memorizar, era otra cuestión. Me dijo si el lunes podía hablar con él, fui. Me tomaron una prueba, como dice Rita, antes le tomaban prueba a todo el mundo, de dicción, de voz y demás. Inclusive hasta me tomaron una especie de prueba para televisión, cámara cercana. Y me dijo, esta noche a las
Pavía. A los 3 meses nació el canal de televisión y a los 3 meses me conformé con otros compañeros, la gente más conocida, más popular de Bahía Blanca, porque era el único canal que había. Vengo aquí a una fiesta familiar y estaba la gente de Canal 7 porque era el casamiento de Omar Martigorena, que era, conducía el noticiero, y me contactaron que el presidente del directorio quería hablar conmigo, don Rodolfo Reavich. Fui a hablar con él el otro día y me ofreció la jefatura de programación de Canal 7, año 1972. En ese interregno yo me fui a Bahía a dar el mes de preaviso, me llamó telefónicamente el famoso Corto Alvarado, que era el encargado de programación del EU5, para ofrecerme hacer las noches del EU5, porque yo salía a las 8 del canal. Entonces hacía la duplicidad. Así arribé a Neuquén, después vinieron los chicos. Yo la verdad que me enamoré de Neuquén porque es una tierra de provisión. Creo que lo que me dio el Neuquén no me lo hubiera dado nunca Bahía Blanca. Sí, lo que yo crecí profesionalmente en Neuquén, las cosas que pude hacer luego con Aries Producciones, con Raúl Lillo, las cosas que yo hice en Neuquén, haber hecho el único programa diario que hubo en la televisión de Neuquén, privado, porque hay oficiales, privado, que parecía una cosa de otro mundo cuando lo pergeñamos con don Rodolfo, con Hugo Coronato y demás. Haber hecho tantas campañas, yo el recuerdo más grande que tengo de esa profesión, lo que más me dio, es haber hecho grandes campañas solidarias. Locutores. Personas que transforman en palabras y emociones las comunicaciones de la radio y la televisión de nuestro tiempo. Mi primer romance con el micrófono fue cuando era muy pequeño. Tuve la suerte, porque esto es suerte nomás, a los 4 años ya sabía leer. Me gustaba leer en voz alta, no me pregunten por qué, porque no lo sé. Y, por ejemplo, cuando iba en tren con mi familia, que viajábamos, pedía al lado de la ventanilla, como a todos los chicos les gusta ir de la ventanilla, y leía los avisos publicitarios, los carteles que había a la vera del tren, ¿no? Aceite Ricoltor en la cocina, señora, use medias París, para calefaccionarse en su casa, calefones Volcán, bueno, y la gente se mataba de risa, ¿no? Claro, mi familia algo veía en esto. En las fiestas, por ejemplo, animaba, cantaba, recitaba, me hacían hacer el cocoliche allí, todo lo demás. Por todo esto, a instancias de una tía mía, mi mamá me lleva a una escuela de formación infantil artística, que estaba en Radio Porteña, que ahora es Radio Continental. Y ahí a los 9 años, por primera vez, hice micrófono. Pero ¿qué ocurría? Yo no podía ser locutor, era un nene de 9 años, no existía el trabajo de locutor para un chico de 9 años. Entonces empecé a incursionar en el radioteatro. Ahí debuté en 1950, el 9 de julio, con Fernando Ochoa, en un programa que era con público también, era radio, pero era con público, y ese día era alegórico al 9 de julio, con un argumento de la bandera, una escuelita pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue en realidad mi debut oficial y profesional, porque esa vez me pagaron, por eso yo lo considero el primer trabajo profesional. Luego, bueno, fui creciendo, fui siguiendo haciendo radioteatro, y en la incursión de locutor, repito, como era un chico, hacía las locuciones, ¿cierto?, de Bascolet, que era el que auspiciaba los programas de teatro que hacíamos en el Teatro Buenos Aires, ya desaparecido, de Corrientes y Callao. Ahí hacía, frente al público, los avisos de Bascolet. Completo alimento de todo momento para el crecimiento de la niñez. Porque además en aquella época la publicidad era todo en rima, ¿no? Parecía que era la característica y la forma de la publicidad. Bueno, fui creciendo, me llegó la edad del pavo, esa edad intermedia que uno no es ni chicha ni nada, 14, 17, 18 años. Bueno, y ya en el crecimiento, con la voz un poco más madura, ahí empecé a incursionar en la locución, pero no como locutor profesional, tengo que ser sincero. En realidad mi carrera se formaba más como actor. Y bueno, por una característica personal, algunos me llevaron a hacer doblaje de películas, me dediqué al doblaje de películas, tuve la suerte de trabajar en doblar a Clint Eastwood en Cuero Crudo, que fue la primera serie que se dobló en el país, y durante 15 años me dediqué al doblaje de películas, mezclado con publicidad para televisión. No puedo contar los avisos que hacía, porque fueron muchísimos, ¿no? Hasta que un día, también por azar, también por casualidad, caigo con un bolsito a Neuquén.
esta es una fantasía que tampoco puedo explicar. Vine a ver qué pasaba y qué era esto, pero vine de curioso nomás, a instancia de un amigo. No me pude ir más, porque enseguida me contrataron de todos lados. Empecé a trabajar, en ese momento estaban tomando un casting, como se dice ahora, en aquel momento era una prueba en tecnología educativa, me hicieron grabar una documental. Bueno, las autoridades de ese momento de tecnología coincidieron en que mi voz era la que ellos estaban buscando, y así empezó mi carrera como locutor, quizá más en Neuquén. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos recordando a los pioneros de la locución en nuestra región. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobierno provincial entregó a la policía del Neuquén 980 chalecos antibalas, además de escudos, cascos, máscaras de protección y equipamiento técnico. 980 chalecos antibalas, máxima protección, lo que hace ya un total de más de 4.500 a lo largo de la gestión. Y eso demuestra la importancia que se le ha brindado desde este gobierno, desde esta gestión, a capacitar a la policía, a profesionalizar la policía, pero por sobre todas las cosas a proteger a nuestra policía. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Y hoy por hoy, obviamente, cientos de locutores participan en las distintas radioemisoras de frecuencia modulada y también las primogénitas radios que fueron las de amplitud modulada. De alguna manera, entonces, toda una historia del tiempo, y hoy podemos de alguna manera disfrutar y conocer a diversas emisoras que a través de sus locutores nos transmiten diariamente todos los acontecimientos que se viven en nuestra vida y en nuestra sociedad. En este bloque final, Alejandro Polizo y Osvaldo Arabarco. La proliferación de medios de comunicación en nuestro país, sobre todo de radios de frecuencia modulada, ha permitido la incorporación de personas animadas por la inquietud de realizar programas con diferentes propuestas. De esta manera, se incorporan a la tarea que realizan los locutores, algunos con el título habilitante, otros en forma idónea o de oficio. Yo la veo como una pasión, no tengo otra visión de mi trabajo, en cuanto a mí, digamos, ¿no? En cuanto a mi sensación. Pasión porque siempre digo lo mismo, cuando uno se levanta a la mañana y sale a trabajar y tiene ganas de ir a su trabajo, evidentemente es porque la pasa bien en su trabajo, porque se divierte en su trabajo, porque tiene compromiso con su trabajo y además porque, digamos, uno desarrolla la actividad y vive de lo que le gusta hacer, ya eso es tener ganado el cielo. Y la competencia como profesionales con título, en realidad toda la vida existió la misma competencia, que es la de los que no teníamos título, que también trabajábamos, como en mi caso, que trabajé mucho tiempo sin el título y ejerciendo la profesión, porque la actividad estaba desregulada y demás, pero le puse toda la voluntad posible para poder hacer la carrera, terminar, recibirme y poder estar en igualdad de condiciones de aquellos que habían estudiado muchos años antes. Fundamentalmente todo lo que nosotros vivimos que fue emocional, ¿no es cierto? Porque después uno con el conocimiento y con la adultez le va dando una explicación racional a muchas cosas, pero nosotros comenzamos a vivirlo esto emocionalmente. Nos parecía, y de hecho que esto se reproduce todos los días, un hecho fantástico poder estar comunicado con su gente, llevarle desde la mañana a la noche todos aquellos elementos que conforman a la vida, es decir, la supervisión del ambiente, la supervisión cotidiana del ambiente, la aproximación del tejido social que conforma la sociedad que compartimos, la guardar memoria cultural, como estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, de todos los acontecimientos para la posteridad, para los que vienen. De todas maneras, yo creo que la radio en el año 45 tiene que haber sonado como un soplo de vida
aquella lejana Norpatagonia en el tiempo, distante, solitaria, y llevarle una voz argentina con sus músicas, con sus poetas, con sus canciones, con su información. Fue como hilvanar pueblos, ¿no es cierto?, que estaban distantes en la arena o en el sol, en la nieve o en el frío. A mí me parece que la historia de la radio va atada a la historia del hombre, porque en definitiva no hay evolución tecnológica alguna que no suceda a algo anterior, que es la necesidad que entabla el hombre por conseguirlo. La aparición de la radio, la televisión, los diarios, la imprenta, la historia de los medios de comunicación fue una necesidad que el hombre estableció antes, y hoy por suerte nosotros le hemos dado continuidad y crecimiento, al punto tal que la tecnología ha crecido más que lo que nosotros hemos podido aquilatar en estos años. De la nada a lo mucho que hoy se hace en comunicación. No existen más las fronteras, Jorge. Pasa un satélite por el cielo, comunica y muestra imágenes de cualquier lugar del mundo. Hoy uno va a la radio o recorre un dial y encuentra cientos de voces dispuestos a acercarle su mensaje. Ha crecido mucho. Hay una luz que no se ve, brilla de... Locutores. Una profesión. Un trabajo. Una pasión. Felicidades a todos. Allí donde los sueños se hacen realidad. Muy bien, y de esta manera entonces quisimos recordar a los pioneros, sí, los pioneros de la radiodifusión, los locutores, porque sí, el 3 de julio pasado se recordó esta actividad que de alguna manera nos permitió con el tiempo incorporarnos a las actividades de la radiofonía y la televisión de nuestra región. A todos los locutores, muchas felicidades, y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias.